Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy. Y en la sesión de hoy, el problema es el siguiente. Nuevamente para los compañeros que se unieron este mes apenas, pues les recuerdo la dinámica. Vamos a platicar ahorita sobre el problema que vamos a abordar. Y en este caso, bueno, ustedes saben que derivado de la pandemia en varios países, pero en México es en donde nos vamos a centrar, se establecen medidas de restricción de la movilidad. Normalmente cierre de lugares públicos, cierre de negocios, etc. Entonces, en México se implementó un sistema de semáforo epidemiológico. Como pueden ver aquí para la semana actual, hay algunos estados de la República en verde. Eso quiere decir que ahí hay pocas restricciones de movilidad. Y tenemos otros colores de semáforo, siendo el rojo el más extremo, ¿no? Es prácticamente, no abren muchas cosas, no se mueve mucha gente, etc. Y todo esto es bueno para evitar el contagio. En teoría, ese semáforo las autoridades lo modifican de acuerdo a los niveles de contagio de cada estado. Entonces, lo que nosotros queremos visualizar es los cambios si los cambios del semáforo a lo largo del tiempo parecen tener sentido. Es decir, si nosotros comparamos cómo han modificado el semáforo epidemiológico de acuerdo a un medidor o un indicador del avance de la pandemia, podríamos ver si de verdad se está implementando el color rojo máximo cuando estamos en el peor momento, o si implementar el semáforo rojo viene acompañado de una disminución del indicador de la pandemia. Obvio, no estamos buscando una relación de causa y efecto, simplemente vamos a estar viendo si pareciera haber ahí alguna relación. El medidor que ocupamos va a ser el número de fallecidos por COVID-19 para cada estado. Todo esto es reportado directamente por las fuentes gubernamentales. Los datos del número de fallecimientos de COVID por día vienen del portal oficial de CONACYT en México. Entonces tenemos 3 preguntas hoy. La primera es cómo ha cambiado el semáforo a lo largo del tiempo por estado, porque los mapas de semáforo normalmente solo te muestran el de la semana en que lo estás revisando. Entonces hay que conseguir un histórico de los colores de semáforo. El segundo punto es cómo se ven las curvas de fallecimientos diarios en cada estado de la República. Las imágenes que les muestro solamente son 3 copias de la curva de fallecimientos oficial reportada por el gobierno de México al día de ayer. Entonces, pero la pregunta que tenemos es cómo se ven estas mismas curvas, pero por cada estado. Y cuando observemos esas curvas por estado, vamos a poder ver si algún estado ha manejado mejor las olas de fallecimiento. Idealmente que su curva sea muy pequeña. Los datos que tenemos hoy, esas son las 3 preguntas que vamos a abordar. Los datos que tenemos hoy son 2 archivos. El primero que necesitamos es un archivo de la cantidad de fallecimientos por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué por cada 100,000 habitantes? Para que la comparación entre los diferentes estados sea equitativa. Si no, los estados con un mayor número de pobladores, como la Ciudad de México, pues van a tener números extremadamente disparados en comparación con estados con población pequeña. Entonces, el archivo se llama fallecimientos-por-100,000-habitantes.csv. Es formato columnar. Ya saben, la mayoría de las cosas que utilizamos es formato columnar porque así le gustan a R. Aquí tienen un ejemplo. Tiene el código de entidad federativa. Si recuerdan nuestro ejercicio de los mapas hexagonales, estos códigos se llevan muy bien con los datos del INEGI. Aguascalientes es el estado 1, Baja California el 2, etcétera. Entonces, de ahí viene ese código. Luego viene el nombre en mayúsculas, sin acentos, para evitar los problemas que tuvimos la sesión pasada. Y desde aquí ya noten algo muy particular. La primera columna, en realidad es la 1, 2, la columna 3, son los fallecimientos por cada 100,000 habitantes para el 23, del día 23 del mes 2 del año 2020. Tienen ceros, ¿no? Pero eso no es lo importante en esta diapositiva. Noten el formato
con el que tiene el nombre esta columna. Empieza con una X mayúscula y tiene un punto. Eso para nada es un formato en el que estamos acostumbrados nosotros a ver fechas guardadas. Y este formato raro es porque R, yo previamente preprocesé este archivo y R así lo guardó, porque a R no le gusta que los nombres de columnas empiecen con número. Entonces, para evitar que empiece con número el nombre de la columna, le puso una X mayúscula. Y tampoco le gusta que haya un guión medio en los nombres de columnas, porque eso podría interpretarlo después como que estás tratando de restarle a 23 menos 0,2. Entonces, la forma en la que lidia con eso es que reemplaza los guiones medios por punto. El punto importante aquí es que esto nos va a generar un problema más adelante en el ejercicio cuando queramos operar esa fecha. Vamos a tener que convertirlo a un formato de fecha más tradicional, como quitándole esa X al principio y reemplazando los puntos por guiones. Bueno, de ahí en adelante pues es lo mismo, solo para diferentes días, el 24 de febrero del 20, el 25, el 26 y así, hasta, debe ser hace como 2 o 3 días. Y bueno, y ahí va a tener los registros. Obviamente al principio de la pandemia, en los primeros días, pues no había registros de fallecimientos, pero eventualmente vamos a ver las curvas, eso cambió. Cada fila, también ya lo ven aquí, contiene información para cada estado. Y esto ya está normalizado, ya es fallecimientos por cada 100,000 habitantes. No hay que normalizarlo ya, eso ya se hizo antes. Ese es el primer archivo que necesitamos. Eso nos va a dar las alturas de las curvas, porque la altura de la curva depende del número de fallecimientos para ese día. Pero nos falta la capa de información, o en este punto, el nivel de información de los colores del semáforo. Entonces, para eso tenemos otro archivo que se llama semáforo.csv. Es un archivo de formato columnar, tiene estas 4 columnas. Nuevamente, el código CBE, que es, recuerden, el compatible con el INEGI, Aguascalientes 1, etcétera. El nombre del estado, en este caso lo tiene en minúsculas, pero bueno, no importa, realmente esta información no la vamos a ocupar, pero bueno, nos sirve, así venía en el semáforo. De aquí sí había acentos, pero ya los quitamos para evitar problemas generales. El color del semáforo para esa fila es rojo, 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 etcétera, y cada fila es un día. Entonces vienen las fechas. Algo importante anotar también aquí. La información de semáforos solo la tenemos desde el 1 de junio del 2020. Entonces, hay un desfase ahí. Tenemos los fallecimientos desde el 23 de febrero, pero los colores de semáforo desde el 1 de junio. Entonces, para simplificar el ejercicio de hoy, vamos a graficar desde el 1 de junio, aunque tenemos toda la otra información, pero pues no, como no iba a tener colores, iba a ser un poco difícil decirle, pon todo eso en gris. Pero bueno, entonces llévense eso, por favor, desde ahorita, que hay un desfase en la información, ni modo. Y otro, noten cómo en el archivo del semáforo, la columna de fecha, el formato de las fechas, no se parece en nada al formato de las fechas aquí, y debería parecerse porque es una columna que vamos a utilizar para hacer el join, para pasar el número de fallecimientos de ese día para ese estado en una nueva columna. Entonces, de alguna manera vamos a tener que resolver eso, cambiar el formato de la fecha aquí y luego hacer un join combinando estas dos columnas, ¿vale? También es un archivo separado por comas, ya desde el punto CSV nos lo podemos imaginar. Y les repito, cada fila contiene el color del semáforo para un determinado estado desde el 1 de junio. Si tienen alguna duda, ya saben, abran su micrófono o levanten la mano o pónganmelo en el chat. Desde ya vamos a ver la respuesta que vamos a obtener. Y entonces vamos a obtener este gráfico de Richplot o Joyplot. Lo pueden obtener corriendo línea por línea el script joyplot.r. Para esto vamos a utilizar hoy el paquete ggridges. Entonces, si lo pueden empezar a instalar de una vez en lo que terminamos la presentación, nada más recuerden install.packages y el paquete se llama ggridges, sin los paréntesis, esa es la función. Entonces, ggridges es un paquete complementario a ggplot, o sea, es una geometría, nos da funciones de geometrías nuevas que nos permiten hacer este tipo de gráficos. Ya desde cuando tengamos el resultado final, van a ver varios incrementos, por ejemplo, aquí en Sonora, varios incrementos de fallecimientos. Cuando estuvieron en su peor momento, que parece ser el semáforo estaba en rojo, y después sí vino una disminución, ¿no? No podemos decir que se debió esa disminución al semáforo, pero bueno, vemos ahí que por lo menos parece coherente la activación del semáforo en esos momentos.
y disminuye, pero también podemos ver algunas segundas olas, sobre todo eso está muy marcado en la del Distrito Federal, ¿no? En el Distrito Federal vemos que aquí los fallecimientos incrementaron muchísimo en los últimos meses, enero y febrero de hace 2 meses, enero y febrero del 2021, y bueno, también concuerda con la activación del semáforo epidemiológico. Algo que me llamó la atención, también si me siguen en Facebook lo vieron, me llamó la atención Chiapas. Chiapas ha tenido curvas muy, muy, muy pequeñitas y sí le han activado el semáforo rojo, por ejemplo, pero vean, su curva siempre ha sido muy pequeña, prácticamente ahorita es muy, muy, casi inexistente. Sí tiene ahí sus pequeños piquitos. Igual Campeche, aunque Campeche sí tuvo un momento grave, ¿no? Pero entonces yo decía, ay, los chiapanecos algo hicieron bien y etcétera, ¿no? Pero ahí en Facebook me apoyaron con varios comentarios y pues no, parece ser que todo es producto del subregistro de los datos. Entonces, pues si los datos están mal para este análisis, pues obviamente las curvas se van a ver muy aplanadas porque no se registran. Pero bueno, algo que deben de notar en los Gigi-Riches, en esta geometría, y que vamos a ver con qué parámetros se controla, es que las alturas son comparables, los ejes son comparables entre los diferentes carriles, ¿no? Entonces, el del Distrito Federal siendo el más grande, es el más grande, no, nada de que, pues a lo mejor Guanajuato tiene otra escala y puede ser igual o mayor. No, sí son comparables. De hecho, uno de los problemas de los Gigi-Riches es que si no controlas el parámetro de la escala dentro del Rich, se pueden empezar a encimar las crestas de aquí, la cresta del Distrito Federal siendo tan grande, a lo mejor se encimaba aquí y nos tapaba la información de Durango y de Guanajuato. Todo eso se puede controlar para decirle, no, es sobre el valor máximo, ese es el grosor de los carriles. Nada más para que sepan, ese tipo de gráficos está inspirado más bien, el nombre, no está inspirado el gráfico en la portada del disco, el nombre viene del diseño que se parece mucho a la portada del disco Unknown Pleasure de Joy Division. En realidad, ese tipo de gráficos se hicieron para mapas, para mapear relieves, montañas, sierras, etcétera. Por eso se llaman riches. Pero como se parecía tanto a esto, le pusieron de nombre Joy Division, Joy Plots, ¿no? Entonces, pero después se dieron cuenta que el nombre Joy Division tiene una connotación un poco fea de los relativa a los campos de concentración nazis, y entonces el creador del paquete dijo, mejor ya no le vamos a decir Joy Plots y vamos a decirle Rich Plots, ¿no? Pero bueno, viene de aquí. El truco de hoy que vamos a aprender es la geometría Riches. Entonces, la librería, les repito, es Gigi-Riches. Si ya la fueron intentando instalar, bueno, así se llama el paquete. Y la librería Geom-Riches tiene varias geometrías. Nosotros hoy vamos a utilizar esta. El nombre ya es un poco complejo, pero bueno, se necesita hacer la distinción. Geom-density-ridges-gradient. Tenemos que decirle density para que sean las curvas, si no van a ser como líneas nada más. Queremos las curvas con el sombreado. Entonces eso se logra con density. Y queremos gradient porque vamos a utilizar un color diferente en las diferentes secciones del ridge, ¿no? No va a ser un color parejo. Entonces, hay otras geometrías de ridges que no son tan complejas y pues nada más quieres la línea porque no vas a colorear nada en la sombra y va a ser un solo color de línea, entonces no necesitas ni el density ni el gradient, pero en este caso vamos a utilizarlo todo. Cosas importantes a notar, aquí tenemos el ggplot2 y aquí está el geom density gradient. Vamos a utilizar hoy unos estéticos un poco diferentes. Normalmente solo nos preocupábamos por cuál es X y cuál es Y. Pero si notaron el plot, es un plot muy curioso, porque en X lleva las fechas, no lleva los fallecimientos. El eje X no son los fallecimientos, son las fechas. Y el eje Y tampoco son los fallecimientos, son los estados. Los fallecimientos en realidad son otro estético muy interno que se llama altura, y es la altura del Rich. No lleva ninguna escala, no van a alcanzar a ver un número, sería un poco ridículo tratar de ponerle números a eso. Entonces, en este caso, el estético X es la columna fecha, el estético Y es la columna nombre del estado, y la altura, height, así se llama el estético, es la columna fallecimientos. Pero además, para que el Ridges siga la trayectoria correcta, tienen que agrupar
cada una de las mediciones. Entonces, eso se agrupa a través de la columna nombre. Es decir, todos los datos del estado de Aguascalientes van a formar su propio reach. Y bueno, y el estético fill que hemos utilizado antes, y es con cómo, de quién va a determinar de qué color se llena el sombreado. Bueno, la columna color semáforo. Cuando el semáforo esté marcado como rojo para ese día, pues ahí va a haber un color rojo en el sombreado. Finalmente, pues ya mandan a llamar su capa. Estos solo fueron los mapeos estéticos. Mandan a llamar su capa de geometría Regis. Les va a pedir, de manera similar a cuando construimos algunos bar plots, les va a pedir el parámetro stat, que les pregunta si quieren hacer alguna transformación estadística a los datos. No quieren nada. El número de fallecimientos, así como aparece en la columna, queremos que ese sea el alto del reach. Entonces, le decimos, entre comillas, identity. Y identity le dice, no transformes nada. Si dice 10, es 10. Y este es un parámetro interesante para la densidad de ridges. De hecho, los invito a que ahorita que hagamos el ejercicio jueguen con el parámetro scale igual a 1. Scale lo que controla es qué tan comparables son los ridges entre ellos. Si quitan el parámetro scale de plano, van a ver que los ridges empiezan a encimar con los carriles de junto. Si lo dejan en 1, ya no se van a encimar, pero pueden bajarlo a 0.8, 0.5, etc. Pues mientras más chiquito sea, menos se van a encimar los ridges, pero también no van a alcanzar a distinguir cosas de los ridges más pequeños. Entonces, ese es el parámetro con el que pueden controlar eso. Los invito nuevamente a que jueguen con ese parámetro durante el ejercicio de hoy. Muy bien, entonces vamos a, de una vez también les muestro cuál va a ser la progresión de los gráficos que vamos a hacer hoy, para que estén preparados. Este es el primer ridge que vamos a hacer, y tiene cosillas ahí algo feas, tiene los colores default de ggplot, entonces vamos a cambiar, tiene nombres de ejes que pues no nos sirven. Entonces, entre cosas que van a cambiar hasta el final es, vamos a eliminar la leyenda. En este caso, la leyenda está de más, porque los colores del semáforo, pues todo el mundo los conoce, rojo, verde, etcétera, ¿no? Amarillo y naranja, entonces se eliminan. De entrada, no corresponden los colores, el color básico que le asigna ggplot no corresponde al nombre. Entonces hay que quitarlo. Vamos a cambiar también la escala para ponerle al amarillo un color amarillo, al naranja un naranja, etcétera. Vamos a, si se fijan, en el eje X, aunque no se alcance a ver detenidamente, noten cómo solo tiene 4 dientes. O sea, por default, ggplot escogió 4 fechas para ponerlas en el eje X. Eso no lo queremos. Nosotros queremos especificar que ponga las marcas en el 1 de junio del 2020, en julio del 20, agosto, etcétera, etcétera, cada mes, desde junio del 2020 hasta marzo del 2021. Eso también lo podemos cambiar y lo vamos a cambiar. Le vamos a agregar un título, un subtítulo y un caption, que es como esa nota al pie, ¿no? En esta nota al pie, normalmente yo lo que hago es poner el origen de los datos es tal. Entonces vamos a aprender cómo ponerle esos captions. Y ya, por último, vamos a obtener este gráfico de ridges, algo que no está marcado, pero ya me lo habían preguntado, me parece que en la sesión anterior. Noten cómo en los primeros 3 gráficos, en las primeras 3 versiones, hay una separación, hay un hueco aquí en gris, porque la figura, el ridge, no empieza inmediatamente pegado al borde del eje Y, ¿no? Que sería este. Siempre te da como un colchoncito a la izquierda y a la derecha del eje. Tú puedes decirle a ggplot que quite esos colchones, que no quieres que dejes espacio y que el gráfico empiece inmediatamente pegado al eje, en este caso Y. Y vean, la versión final ya no tiene esos colchones. Entonces vamos a aprender hoy en la capa del eje X cómo decirle, en realidad es para cualquier eje que quieran, cómo decirle que no deje los espacios, los paddings a los bordes, en los extremos del eje, ¿va? Siguiendo un poco con el truco de hoy, bueno, va a ser un poco complejo, pero a lo mejor aquí con este zoom del gráfico les queda un poco más claro. Entonces, repitiendo, vamos a controlar los estéticos de manera diferente. El estético X es la columna fecha, entonces son los datos de fecha que van a estar aquí. En realidad hay un punto para cada día, pero el eje se ajusta y dice, no, yo solo te voy a mostrar las marcas para los primeros días de cada mes, para el primer día de cada mes. El eje Y vamos a hacer solo los nombres de los estados y se van a ordenar solitos en orden alfabético. Entonces, de Aguascalientes hasta Zacatecas. Y la altura de los ridges, ese es otro estético que se llama height y le vamos a poner que es la columna fallecimientos.
Y el estético group le dice que todos los puntos que son del Distrito Federal, todos van en este carril y se tienen que conectar todos uno a uno en serie para formar el reach. Y el relleno, bueno, pues es el relleno. El color que tiene aquí depende del color semáforo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, este es el momento antes de que entremos a hacer el ejercicio. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que vayan a su carpeta de G Drive del gimnasio R y entren a su carpeta de miembros. Estamos en marzo y tenemos los datos del 21 de marzo. Descarguen, por favor, su carpeta del 21 de marzo. Descargamos, descomprimimos y dentro vamos a encontrar la información. Ahí tienen la presentación y tienen los datos de CSV, ¿vale? Ya saben la dinámica, por favor, es script es de emergencia, pero lo mejor ahorita es que ustedes abran una página en blanco, un script en blanco y redacten el código que tienen en pantalla y lo ejecuten. Nuevamente les recuerdo el estilo. Desde el principio, declaren en un bloque todas las librerías que van a estar cargando para que cuando compartan sus scripts, el receptor sepa desde el principio, ocupa dplyr, ocupa tidyr, ocupa ggplot2 y ocupa ggreaches. Si alguna de estas librerías no la tienen, bueno, instálenla en este momento, por favor. Pero no pasa nada. Se corre dplyr, tidyr, ggplot, ggreaches. Recuerden, al cargar librerías, los warnings están bien, son aceptables. Solo tenemos problemas si dice error o fatal. Por favor, pónganme en el chat si ya lograron cargar sus librerías, sus 4 librerías. Si tienen problemas instalando, me dicen y revisamos qué está pasando. Este tipo de gráficos me parece muy llamativo. De hecho, no sé por qué no se usa tanto, pero, por ejemplo, lo veo muy útil para cuestiones de epigenética o epigenómica. Puedes poner en diferentes carriles lo que sea que cuentes sobre las marcas que tienes. En realidad, para cualquier tipo de datos ómicos que puedas mapear a una coordenada en el genoma, podrías hacer ese tipo de gráficos. Ok, entonces, siguiente paso, pues necesitamos cargar los datos. Vamos a cargar los datos de hoy, primero los de 100,000 habitantes. Redacten, porfa, el código que tienen en pantalla para cargar los datos, mientras yo se los leo. Vamos a crear el objeto COVID-data.df. Recuerden, .df no tiene nada que ver con la funcionalidad, solo es interno para que nosotros rápido, cuando veamos el nombre de un objeto, sepamos de qué tipo es, en este caso, un data frame. Y es el resultado de la función read.table. Al argumento file le decimos entre dobles comillas que es el archivo fallecimientos por 100,000 habitantes. Les recuerdo que si están parados en el directorio de trabajo correcto, pueden poner solo dobles comillas, darle tabulador y R les va a permitir autocompletar. RStudio en realidad les va a permitir autocompletar los archivos que puede ver en el directorio de trabajo. En este caso, el de fallecimientos. Coma, encabezado true, sí, el encabezado viene en la primera línea. Sep, el separador es coma. Entonces le decimos que es un carácter de coma. Y nuestro ya clásico string as factors false, que por ahora todavía síganme creyendo. Sigan confiando en mí que deben ponerlo. Por favor, carguen su dataset, redacten, ejecuten, vean que en el ambiente les aparece el data frame COVID data, explórenlo y cuando lo tengan, cuando ya tengan su data frame en el ambiente, me ponen ya en el chat, por favor. Entonces, vamos a continuar. Pues ya tienen su dataset, yo lo voy a abrir. Recuerden, siempre que ejecutan código, vean qué cambia en el ambiente. En este caso apareció el COVID data.df, son 32 observaciones, 32 filas de 393 variables, 393 columnas. Nos pregunta Fer aquí, todo se ve bonito, tiene 32 filas, los 32 estados, y empieza el 23 de febrero. Pero si me voy hasta la derecha, no llega hasta, ni siquiera llega al año 2021, ¿no? Porque es por día. Pero eso no quiere decir que no esté completo el data frame. Quiere decir que hasta ahí está dispuesto a mostrarte tu data RStudio sin comprometer la memoria RAM de tu computadora. Les repito, no es la intención de RStudio ser un explorador visual de los datos.
Está hecho para hacer código. Bueno, entonces ya tienen los datos. Y ahora, algo muy importante. Este código, la primera versión de este código es de hace como un mes. Entonces, recientemente la tuve que actualizar. Y al actualizarlo, pues actualicé también los datos. Entonces, entre los datos de hace un mes y de ahora, hay un número diferente de columnas porque ya aparecieron más días. Mi punto es, debemos de ponerle al script alguna parte, en este caso va a ser nuestra línea 13, alguna línea que lo haga dinámico para que sin importar si se corre este mes o dentro de 4 meses o dentro de un año, siempre entienda que tiene que analizar hasta la última columna. De lo contrario, nosotros tendríamos que decirle, ay, son 393 columnas hoy, pero mañana va a ser otra más y así. Entonces, la forma en la que hacemos eso, vamos a crear un objeto en el que vamos a guardar cuál es el número de la última columna. Vamos a llamarlo última columna y le asignamos el resultado de la función ncall. La función ncall, tú le dices ncall y el argumento es un objeto, en este caso tipo dataframe, y lo que hace es decirte cuántas columnas tiene ese dataframe. En nuestro caso hoy son 393. Entonces, redacten este última columna, asignación, ncall, paréntesis, covid-data.df, lo corren y les tiene que aparecer en el ambiente un valor que se llama última columna y que es un 393L. Ignoren la L, es el número 393. ¿Cómo lo saben? Pues como lo corre aquí abajo, ¿no? Si solo corres ncall, covid-data, te dice son 393. Entonces, por favor, carguen su última columna y me avisan en el chat cuando ya tengan su objeto última columna con el valor 393. Bien. Entonces ya su script está listo para analizar este dataset cuando sea. No está limitado a un número de días. Vamos a implementarlo. Desde aquí ya notaron, vamos a aplicar un truco de semanas pasadas que es el pivoteo de datos. Este es un dataset en formato ancho. Para un solo estado, para una sola categoría, tiene muchas columnas de observaciones. Pero recuerden que, sí, data wrangling, dice Lila. Y tal cual, es domesticar los datos. Para cada categoría tiene diferentes columnas de observaciones, pero recuerden que a ggplot no le gusta esto. Nuevamente, cuando piensen en ggplot, piensen que a ggplot quiere una columna X y una columna Y, y una columna de color, y una columna de altura, y etcétera, pero quiere una columna. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a pasar a formato de que todas las fechas estén en una columna y todas las observaciones de ese día estén en otra columna? Pues, eso les recuerdo, se llama pivoteo, pivot, y utilizamos pivot longer, la función pivot longer que viene de tidyr. Entonces, antes de que lo haga, voy a crear el objeto long-covid-mx-data, que es el resultado de la función pivot longer. Pivot longer va a pasar los datos de ancho a largo. Y el pivot longer quiere estos argumentos. Data. ¿Cuáles son tus datos que voy a transformar? Ok. Vas a transformar covid-data.df, que es el que abrimos hace rato. Muy bien. ¿Qué columnas, el argumento calls, qué columnas quieres que te pivotee? O sea, que te pase de formato ancho a largo. Y aquí le estamos diciendo, quiero que me transformes desde la columna 3 hasta la columna, la última que sea que trae mi tabla. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que sí sabemos, o deben de checar siempre que quieran correr este script, es que la tercera columna es la primera fecha. O sea, va a empezar desde aquí a pivotear hasta lo último que encuentre, más allá de lo que podemos ver, pero lo último que encuentre. Todo eso es lo que va a pivotear. ¿Okay? Por eso cargamos previamente el objeto última columna, para que siempre lo haga. Si no, sería un desastre cuando se quiera volver a correr la próxima semana. Names2. Names2 te pregunta, oye, estos encabezados que tienes aquí como encabezados de columna, los voy a pasar como datos de su propia columna. Pero, ¿qué nombre quieres que le ponga a esa columna? Entonces, names2 es, ¿con qué nombre voy a guardar esa serie de datos? El nombre de esa columna nueva va a ser fecha. Y values2 te pregunta, oye, y estos valores, los de cada celda, también los voy a pasar a su propia columna por día. ¿Qué nombre quieres que le ponga a el encabezado de esa nueva columna? Pues ponle fallecimientos, porque eso es lo que están midiendo esas celdas. ¿Okay? Para saber más sobre esto, revisen la sesión. No recuerdo en qué sesión hicimos un truco de pivot longer, pero ya está en alguna de las sesiones anteriores. Entonces, ahí está explicado paso a paso estas
ignoren ese warning, esos argumentos. Entonces redacten ahora sí lo que tengo entre mis líneas 16 y 19 para pivotear sus datos, redáctenlo, ejecútenlo y les va a salir el objeto long_covid_mxdata. Pero bueno, ya tienen ahí los datos un poquito útiles, pero también recuerden que justamente para hacer un join necesitamos que esta columna fecha tenga un formato real, un formato legible. Esto no es un formato de fecha en ningún lugar, ni en Marte. Las fechas no empiezan con X mayúscula y las fechas, a lo mejor con punto, pero no es lo tradicional. Debería haber un guión para que sea mes, guión, no, perdón, día, guión, mes, guión, año. ¿Ok? Entonces, hay que transformar esto. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer manejo de datos para a la columna fecha, primero quitarle las X mayúsculas y luego reemplazar los puntos por guiones medios. ¿Va? Y déjenme ver lo último. Ok. Y no hemos platicado mucho de eso, pero en R existe un tipo de datos especial que no son no son caracteres, son tipos fecha. Y tú le puedes decir a R, esta columna son fechas y vienen en este formato, mes, o día, mes, año. Entonces vamos a hacer eso. Repito, vamos a quitar las X, vamos a cambiar los puntos por guión y le vamos a decir a R que esta columna son fechas en formato día, mes, año. ¿Okay? Necesitamos especificarle que son fechas para poder hacer el join después y para poder controlar el eje X como si fuera una fecha y no como si fueran palabras. Todo eso lo vamos a hacer con este bloque de manejo de datos. Se los explico antes de que lo hagan. Vamos a crear un data frame que se llama fixed.df, fixed porque vamos a arreglar la fecha, fixed.df, y es el resultado de un pipeline que empieza con los datos largos. Empezamos con ese dataset, se lo pasamos a un magritter y se lo pasamos al verbo mutate. Recuerden que mutate sirve para crear nuevas columnas o modificar columnas ya existentes. Entonces, en este primer mutate vamos a crear una nueva columna que se llama fecha-fix. Y fecha-fix es el resultado de esta instrucción. Esta instrucción estamos utilizando la función gsub, que viene de sustituir, para sustituir algo. ¿Dónde va a buscar el gsub? Ese es el parámetro X, pues en la columna fecha. A partir de la columna fecha va a buscar el patrón X mayúscula como dato tipo carácter, X mayúscula, y lo va a reemplazar por, si ponemos solo dobles comillas sin nada en medio, es voy a eliminar las X mayúsculas. Voy a reemplazar una X mayúscula por nada. ¿Ok? Ojo aquí, este paréntesis cierra el gsub y este otro paréntesis cierra el mutate. Y entonces, ya que se cerró el mutate, ahí ya eliminamos la X mayúscula. Se lo pasamos inmediatamente con el magritter a otro mutate. Y otra vez, sobre la columna fecha fix, ojo, en este punto ya existe la columna fecha fix, la creó el mutate previo. Entonces aquí no la va a crear, sino la va a modificar. A la columna fecha fix, en este momento, todavía nos sobran los puntos. Entonces, le vamos a aplicar otro gsub para sustituir. Esta vez, ¿qué va a sustituir? Pues lo que ya hay en la columna fecha fix. ¿Qué vamos a buscar? El patrón es, les recuerdo, queremos cambiar estos puntos por guión. Pero resulta que si yo solo lo dejo en punto, los que saben de expresiones regulares o los que tomaron el curso de Linux, recordarán que cuando trabajamos con expresiones regulares hay caracteres especiales que son comodines. En Linux es el asterisco significa cualquier cosa. En R es el punto significa cualquier carácter. Entonces, tenemos que especificarle que no nos referimos a la expresión regular punto, nos referimos explícitamente al carácter punto, ¿vale? Perdón por lo complejo, pero bueno. La forma de decirle busca un punto y reemplázalo por es busca esto, diagonal inversa, punto. La primera diagonal inversa le dice que el siguiente carácter es un carácter explícito, pero como la diagonal inversa también es un carácter especial, hay que ponerle una diagonal inversa a la diagonal inversa para decirle que esto sí es una diagonal y que esto sí es un punto. Llévense esto en resumen. Cuando quieran reemplazar puntos, utilicen esta construcción, entre comillas, diagonal inversa, punto, ¿vale? Entonces aquí le estamos diciendo busca los puntos y reemplázalos por guiones medios. Nuevamente, aquí se cierra el paréntesis del gsub
y aquí se cierra el paréntesis del mutate. Me pregunta Tania si el mutate es como un buscar y reemplazar. No, no, no. El mutate es esta nueva columna o esta columna existente, ahora cámbiale los valores por lo que sea que sigue. Lo que es un buscar y reemplazar es el gsub. Esta es la función que realmente es el buscar y reemplazar, Tania. Y es buscar, ¿qué? Pues lo que pongas en pattern. Reemplazar con y lo que pongas en reemplazar. Pero el mutate puede ser fecha fix es igual a fecha por 10 o fecha por 15. El mutate no está limitado solo a buscar y reemplazar, ¿vale? Vamos a utilizar el mutate como truco en algún momento en el futuro porque sí. Justamente en el curso de R, por eso les decía que mutate me parece el primo raro de los verbos de dplyr, porque desde el nombre no es muy claro lo que hace, pero bueno, pero es muy útil. Entonces aquí en este segundo mutate reemplazamos los puntos por guiones. Y finalmente les decía que no basta con ponerle los caracteres para que sea formato fecha. Hay que avisarle a R que esto es un formato fecha. Pongan atención en qué formato va a quedar. Son los días, guión, los meses, guión, y los años. Entonces, en el último mutate, le decimos que la columna fecha fix, que en este punto ya no tiene X, ni tiene puntos, y tiene guiones, le debe de asignar, debe de asignar una transformación. La función es as.date, es interpreta esto como fechas. ¿Qué va a interpretar como fechas? Lo que le ponemos en el parámetro X, que es la misma columna fecha fix. Es decir, mi final columna fecha fix va a ser la misma fecha, la columna fecha fix, pero interpretada como datos. Y a la función as.date no es suficiente con decirle cuáles son los datos tipo fecha. Tienes que decirle en qué formato de fecha están esos datos. Entonces, esta es la forma en la que le dices, primero van los días, luego hay un guión, luego vienen los meses, luego hay un guión y luego vienen los años. Este código, búsquenlo después, nos pasaríamos mucho tiempo hoy aquí, pero busquen datos tipo dates en R y ahí les van a explicar este código. Son como medio universales, no es exclusivo de R. Solo como comentario, si me quisiera haber ahorrado todo el X, etcétera, etcétera, aquí cuando tú especificas el formato, puedes decirle que al principio había una X, que aquí había un punto y que aquí había un punto, y lo entiende y lo hubiera resuelto. El problema es que esto no es compatible con los datos del semáforo que tenemos más abajo. Por eso hicimos la transformación, para que al final pudiéramos reportarle a R que este es el formato de fecha que nos interesa. Este paréntesis que tengo aquí cierra la función asDate, y este paréntesis final cierra por un lado el mutate, y por otro lado termina todo nuestro pipeline de transformación. ¿Okay? Ahora sí, si tienen alguna duda, por favor pregunten. Pero ahora sí, redacten el código que tienen en pantalla. Y esto lo único que va a pasar, les voy a mostrar, es que les va a aparecer el dataframe fixed.df en el ambiente. Con eso saben que ya lo lograron. ¿Va? Entonces, por favor, llévenlo a cabo. Y me avisan en el chat con la palabra ya cuando hayan terminado. Vamos a verlo más adelante, pero cuando quieran hacer gráficos que en algún eje tiene una fecha, es mejor que conviertan el tipo de dato a fecha con as.date. Eso les va a permitir manejar su eje de manera más sencilla. Pero lo que quiero decirles es, esta transformación no la hicimos para ojos humanos, la hicimos para R. Y ahorita van a ver más abajo por qué es para el join. Vamos a continuar entonces. Si alguien tiene problemas o se queda atrás, me avisa. Ya cumplimos la hora, pero bueno, creo que ya es costumbre que se nos va un poquito más de la hora las sesiones. Así que ya saben, los que tengan que irse, no pasa nada. Tienen el script y los videos ahí. Ya tenemos nuestro fixed.data. Entonces, una cosa que notaban muchos es que ¿por qué si aquí estaba 23 del 02 del 2020, ahora dice 2020 02 23? Punto 1, fíjense que no haya cambiado los valores, o sea, que siga siendo el 23 de febrero del 2020. Todo bien. Luego, cuando ustedes especificaron el asDate, ahí le estábamos diciendo, ponlo en formato fecha, el que a ti te guste en este momento. Esto depende de cómo esté configurado el sistema de cada uno de ustedes. Mi R le gusta esta organización de fechas, porque es muy gringuillo. Entonces prefiere empezar por el año, el mes y el día. Pero eso depende de la configuración. Pero no importa, para el caso, por eso transformamos a formato date, porque por detrás R sabe que esto es compatible con esto, con el 23 de febrero del 2020. No importan los muchos formatos que esté una fecha, si tú le dices a R que ambas cosas son fechas, los puede comparar.
Bueno, en resumen, no se asusten, sigue siendo el mismo dato, que eso es lo importante, y el formato cambió, pues sí, pero bueno, ese es el que le gusta ahorita a la compu. Me preguntaba Fer si había alguna forma de controlar el orden de las cosas. Yo creo que sí, la desconozco ahorita, pero debería haber un parámetro en el as.date. O si no, algún mutate se puede implementar. Pero bueno, escapa al ejercicio de hoy. Vamos a continuar entonces, ya tenemos esa fecha que es más compatible con lo que vamos a ver ahorita en el semáforo. Ya tenemos los datos en formato largo para las curvas, nos faltan los colores del semáforo. Entonces, para eso vamos a leer en un data frame, en semáforo.df, nuestro CSV de semáforo. Entonces, redacten el código que tienen en pantalla, no hay nada nuevo ahí, ejecútenlo y les va a salir su objeto de semáforo.df en el ambiente y me ponen en el chat, porfa, la palabra ya, cuando tengan su tabla con los colores del semáforo. Los que ya lo lograron cargar, exploren su dataset de semáforo. No hay nada nuevo, es lo mismo que había en la presentación. Para cada estado, para cada día, tenemos el color del semáforo. Voy a partir esto un poco. Vamos a continuar. Y lo que quiero ahorita es, voy a abrir el semáforo y vean que trae su propia columna fecha. Esta columna fecha se parece mucho a como lo transformó R hace un momento. Entonces, pues son compatibles, año, mes, día. Pero noten aquí en mi ambiente como cuando yo expando la información, el resumen de semáforo.df, me dice que la columna fecha es tipo carácter y que son estos los datos. No nos sirve que sea tipo carácter, necesitamos que sea tipo date para poder hacer un join con los datos de COVID, si no, no lo va a permitir. Entonces, para hacer esa transformación, es muy sencillo, que es la línea 50. Le decimos que el objeto semáforo.df, símbolo de pesos o dólar, su columna fecha, le vamos a asignar, se va a sobreescribir porque ya existe el resultado de transformar con la función as.date la misma columna. Entonces, esa columna la estamos pasando a formato fecha aquí. Como ya viene en modo año, mes, día, separado por guiones, ese es como un formato default. No tenemos que especificarle a R cómo viene, lo va a entender. Yo lo voy a correr la línea 50 y vean cómo cambia aquí en mi ambiente la descripción de la columna fecha. Ahí va el run. Y ahora es tipo date. Y aquí estamos. Ya lo entiende como fecha. ¿Va? Cambien su columna fecha a tipo date, por favor, y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Solo es nuestra línea 50. Y por último, ya tenemos entonces un dataset de semáforo con una columna fecha y tenemos un dataset de fallecimientos por cada 100,000 habitantes con una columna fecha arreglada. Son comparables. Así que ya podemos hacer un join sin mucho problema. Este join tiene algo especial porque es un join de doble columna. Queremos que concuerde el código de identidad del INEGI, o sea, Aguascalientes 1, en la tabla de semáforo sea el mismo 1 de la tabla de fallecimientos, pero también que concuerden las fechas de la tabla del semáforo con la columna fecha fix de nuestra tabla de fallecimientos. Y eso se logra así. Ahorita se los voy a escribir. Pero bueno, vamos a hacer un join. Entonces creamos el dataset joined.df y le asignamos el resultado de un left join. ¿Cuál es nuestro dataset que va a estar del lado izquierdo en este join? El semáforo, los datos de semáforo, semáforo.df. ¿Cuál es nuestro segundo dataset que va a estar del lado derecho? El fixed.df. ¿Cuáles van a ser las columnas que va a comparar para hacer el join? Pues este by. Cuando ustedes quieren una comparación compuesta, no solo es una columna la que se compara, tienen que hacerlo de la siguiente manera. Se pasa como un vector, entonces es la función combine, abrimos paréntesis, aquí se cierra el paréntesis del vector, y dentro del vector ponemos este tipo de estructuras, siempre entrecomillados. El nombre de la primera columna, de la columna del dataset X, en este caso cb-end, igual a, y el nombre de la segunda columna, de la primera columna, perdón, del segundo dataset, o sea, el dataset en Y. Aquí da la casualidad que se llaman igual, pero bueno, de todos modos hay que especificarlo. Coma y la siguiente comparación de columnas que quieres hacer. La columna fecha del dataset semáforo.df la vas a comparar con la columna fecha fix del dataset fixed.df. Y esto hace que solo se mergen o se joinen o se unan los registros
en donde sea lo mismo tanto el número de entidad como el día. Si no hacemos esta combinación de comparaciones, pues se va a hacer un caos porque muchos diferentes días comparten el mismo número de identidad y diferentes identidades comparten la misma fecha. Entonces se haría un caos, no sería completa la comparación. Este no es el truco de hoy, así que no nos vamos a detener mucho. Si tienen alguna duda, díganme. Y por último, después del join, vamos a pasarle un magritter al verbo filter y vamos a eliminar los registros donde no hubo datos de fallecimientos. Es decir, filtramos y queremos no, o sea, negativo, queremos lo opuesto a los datos, utilizamos la función is.na. Queremos lo opuesto a los datos donde el fallecimiento era un dato tipo NA, not available, ¿vale? Entonces, esta estructura, este filter, les permite eliminar NAs, simplemente pónganle qué columna es la que quieren fijarse para los NAs. En resumen, estamos uniendo los datos del semáforo con los datos de fallecimiento a partir del código de INEGI y la fecha en cuestión, y estamos eliminando las filas donde no hubo registro de cuántos fallecimientos hubo. Y ojo, no es lo mismo un NA que un 0. ¿Por qué estamos eliminando NAs? A la geometría de ridges no le gustan los NAs, se les va a cortar el ridge y no estoy seguro si algo loco pasa. Entonces tienen que quitar los NAs, ¿vale? Ok, entonces por favor redacten el código que estoy señalando en pantalla para generar su dataset joint. Córranlo y validen que en el ambiente les aparece su objeto joint.df. Ok, entonces, si alguien tiene problemas o se atoró, me avisa. Vamos a empezar a la última parte, que es la parte del graficado. Y vamos a seguir las dinámicas de las clases anteriores. Me pareció muy dinámico. Y entonces vamos a crear diferentes formas del plot y le vamos a ir sumando capas nada más a las anteriores. La primera capa vamos a crear el ridges1.p y se construye con la función ggplot. Ya revisamos esto hace rato en el truco, en la diapositiva, como el truco de hoy. Y nada más les recuerdo, la capa data de esa función ggplot es nuestro joint.df, que es el archivo, lo voy a abrir rápidamente, donde ya tenemos el estado, el color de semáforo, la fecha que nos interesa. Ignoren, esta columna quedó ahí horrible, ignórenla por ahora. Y los fallecimientos, eso es lo importante. Sabemos estado, color del semáforo, la fecha y el número de fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Entonces ya tenemos todo. De ahí viene nuestro dataset que va a dar origen a los ridges. En el argumento mapping, bueno, aquí va una coma, un enter. En el argumento mapping tenemos que darle los estéticos que van a componer el gráfico. Y dentro de los estéticos, ¿qué va en X? La fecha, coma. ¿Qué va en Y? El nombre del estado, coma. ¿Qué define la altura de los ridges? La columna fallecimientos, coma. ¿Cómo se agrupan los ridges? ¿Cómo se unen los puntos para dar origen a las líneas de borde de los ridges? De acuerdo a la columna nombre. O sea, todos los puntos de Aguascalientes se van a unir en un solo ridge, todos los de CDMX también, etc. ¿Y qué define el relleno el relleno del ridge? ¿Qué va a definirlo? ¿Cómo lo vamos a colorear? Pues la columna color-semáforo. Aquí se cierra el paréntesis de la función AES para declarar los estéticos. Aquí se cierra el paréntesis de la función ggplot y ahí termina nuestra primera capa. Le agregamos un más. ¿Qué geometría queremos? Pues esta. Geom, Density, Ridges, Gradient. ¿Cuál es la transformación estadística que queremos? Ninguna. Stat igual a, entre comillas, Identity, coma, y la escala es 1. ¿Ok? Por ahora confíen. Ahorita ven lo que pasa. Pero pongan el scale igual a 1 y aquí se cierra la geometría. Ejecutamos. Bueno, redactamos, ejecutamos. Ahorita les dejo el espacio para que lo hagan. Y van a obtener este ridge, que es el primer ridge, que está medio feito. Pero este es a lo que tienen que llegar ahorita. Ahora sí, por favor, redacten su gráfico. Redacten el código que tienen en pantalla. Ejecútenlo. Les va a aparecer ridges 1 en el ambiente y luego invoquen ridges 1 para visualizarlo. Y me avisan en el chat. Me avisan en el chat con la palabra ya cuando hayan logrado su primer ridge plot. ¿Ok? Entonces, yo voy a jugar con la escala ahorita. De hecho, miren, la voy a quitar. Esto no es obligatorio el parámetro escala. Lo voy a quitar.
Voy a ejecutar. Y vamos a ver qué le pasa a los ridges. Lo que les decía hace rato, en el Distrito Federal, como las escalas no están bien ajustadas y no son, tal vez, seguramente sí son comparativas. En este caso no estoy seguro, pero seguro sí es comparativo. Pero no hay un límite para los carriles. Entonces el Distrito Federal tiene la curva tan grande aquí que ya tapó por completo la información de Durango. Obviamente, si lo que tú quieres demostrar en esa presentación o reporte o lo que sea es que quieres destacar que la exagerada curva del Distrito Federal, pues está bien, pero a lo mejor está alguien de Durango y te dice, oye, pero pues es que ya no me dejas ver qué está pasando en mi estado aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el parámetro escala. Yo lo ajusté a escala 1 y con escala 1 ya no se enciman tanto, porque ahora los ejes ahora son comparados y por más que el Distrito Federal, su pico es aquí, ese es el máximo para todos los demás y ya no estorba tanto para los de Durango. Entonces, también seamos muy sinceros con esto. Este rich plot, igual que los circos plot, por ejemplo, tiene propósitos más estéticos que analíticos. ¿Por qué? Porque nuestras curvas no tienen un eje numérico, no sabemos la magnitud, solo sabemos que este es muy grande, más grande que estos en este punto. Entonces sean muy conscientes de eso y tengan cuidado cuándo y dónde lo van a presentar, que sea el foro correcto. Repito, tiene propósitos más estéticos el gráfico, el joyplot y el richplot, porque no podemos saber qué número es el que dio origen a este pico, por ejemplo, ¿vale? Pero sí compartimos, sí podemos comparar. Nos dice plot. Exactamente. Exactamente, Puncho. Y yo pienso que los joyplots también van por ahí, aunque me parecen un poco más útiles los joyplots. Y bueno, entonces ya tienen su primer rich plot. Felicidades, ya solo hay que cambiar cosas. Y si recuerdan, pues solo es cambiar capas. Lo primero que me llama la atención, pues seguramente ustedes, es que nuestro semáforo amarillo es rojo y el naranja es verde y el rojo es azul y el verde es morado. Y esto es porque son los colores que le agrega por default el R a la escala. Lo que vamos a hacer es crear nuestra propia paleta, así como lo hicimos en algún ejercicio anterior, vamos a crear una nueva paleta para nosotros. Y para crear una paleta vamos a utilizar un vector nombrado. Nuestro objeto se va a llamar mi paleta.b y le vamos a asignar este vector. Noten aquí cómo estoy poniendo la palabra rojo sin comillas. Esto quiere decir que es el objeto rojo. En la tabla de color de semáforo, la palabra rojo viene así, en mayúsculas, por eso lo ponemos así. Esto significa que en este vector, el primer elemento se va a llamar rojo y le va a corresponder el valor o la palabra red, que son los colores de R. Entonces vamos a decirle que el elemento rojo lleva red, el naranja lleva orange, el amarillo lleva yellow y el verde lleva green 4. ¿Ok? Entonces, con esto estamos creando la paleta, tampoco me voy a detener mucho, por favor redáctenlo. Ejecútenlo y les tiene que aparecer en el ambiente, en values, ambiente values, su paleta. Y les va a decir que es un vector nombrado de tipo carácter y los valores son rojo, orange, red, orange, yellow y green, ¿vale? Redacten por favor la construcción de su paleta y me avisan en el chat con la palabra ya cuando lo tengan en el ambiente. Y de una vez voy a mostrarles el código de abajo. Los que no han terminado la paleta, bueno, pueden seguirla. Pero esa paleta se utiliza de manera muy sencilla en nuestro Ridges 2. Vamos a crear la segunda versión de nuestro Ridges, que es lo mismo que ya teníamos en Ridges 1, más ahora, recuerden que el estético que está pintando las cosas es fill, entonces tenemos que declarar una escala de fill manual. Y esa escala manual, el parámetro values, te pide, ok, pero dame las instrucciones para colorear. Ah, bueno, las instrucciones están en mi vector de paleta, y de ahí va a entender que cuando la tabla dice semáforo rojo, le toca el color red. Cuando dice naranja, le toca el color orange, amarillo, yellow y verde, green 4. Si ustedes quieren jugar con los colores, pues solo tienen que cambiar los valores aquí en la paleta, volver a cargar la paleta y volver a cargar su Ridges 2. Entonces, por favor, terminen de redactar los que no terminaron la paleta, su paleta, y los que ya ejecuten su Ridges 2 y visualicen su Ridges 2. Ok, entonces ya tienen su Ridges 2 con colores más apegados a la realidad. Yo lo voy a ejecutar, ejecuto mi paleta, creo mi Ridges 2, visualizo mi Ridges 2. Y ahí está, ya tiene amarillo, naranja, rojo, verde. El color del semáforo, como es algo muy universal, pues a mí me parece que esta leyenda está de más, entonces en algún momento se la tenemos que quitar.
En el eje X que tenga el nombre, pues está de más también. Con saber el nombre del estado no necesitamos saber que ese es el nombre, ¿no? Y lo mismo para las fechas. Vamos a ajustar el eje X para que sea más evidente que se trata de una serie de tiempo con diferentes fechas. Entonces vamos a quitar también ese título. Y aprovechando, nos falta un título de gráfico, nos falta un subtítulo para, en vez de tener toda la leyenda con los colores, mejor le ponemos un subtítulo donde diga que el color que ves es el color del semáforo epidemiológico. Y además, como buena práctica, les sugiero las notas al pie, que se llaman captions en R, para decir de dónde vienen los datos. Yo suelo poner de dónde vienen los datos o una estampa de tiempo de cuándo hice ese análisis. Entonces, eso lo vamos a construir con este código para Regest 3, que Regest 3 es lo mismo que Regest 2, solo le agregamos la siguiente capa. Con labs, con la función labs, podemos agregar de una sola vez el título, el subtítulo y el caption o el pie. Más una otra capa, que es nuestro tema. Vamos a ajustar puntos específicos del tema del plot. Básicamente, legend position, none. Vamos a eliminar la leyenda. Con eso ustedes pueden eliminar leyendas. Y vamos a eliminar los títulos de los ejes. Y eso lo hacemos con axis.title, así, sin especificar si es el Y o el X. Si ponemos solo axis.title, entiende R que nos referimos a ambos títulos de ejes. Y queremos borrar. Les recuerdo que cuando es texto lo que quieren borrar, un elemento tipo texto, le tienen que dar la instrucción element-blank. Y eso es nada, elimínalo del plot. Nuevamente cuiden los paréntesis. Estos paréntesis son de element blank. Este paréntesis cierra el tema. Y este paréntesis cierra el labs. Ahora sí, redacten por favor su código para Regest 3, ejecútenlo y lo que van a ver es nada más que aparece su Regest 3 ya con más palabras, sin los nombres de los ejes. Vamos a continuar, por favor. No se preocupen, voy a dejar por ahora el código de Regest 3, por si van ahí. Y ahorita lo que vamos a hacer es lo que tengo en la línea 100. No me voy a detener mucho a explicarlo, pero les voy a explicar la razón. Si se fijan, el eje X es un eje de tipo date. ggplot aquí ya entiende que son fechas, que no va ordenado en orden alfabético porque así no funcionan los meses, etcétera, ¿no? De hecho, ni numérico, porque si fuera numérico, primero irían todos los primeros de cada mes y hasta el final los 28, 29 de cada mes, ¿no? Pero fíjense cómo de manera automática quiere que solo se marque julio, no nos dice de qué año, quiere que solo se marque octubre, tampoco especifica de qué año, y luego enero y luego abril. Entonces, eso está feo, eso no es un eje de fechas correcto. Nosotros necesitamos construir un vector que le va a decir en dónde queremos los dientes del eje, ¿vale? Primero vamos a construir ese vector de en dónde van los dientes del eje. Entonces, para eso, no vamos a entrar en detalles hoy, pero lo que vamos a hacer es, confíen en mí, les voy a mostrar lo que hace ese código de pool, de crossing y pool. Ese código lo que hace es crear este vector. El 1 de enero del 2020, y así se va el primero de cada día. El 1 de febrero del 2020 hasta el 1 de diciembre del 2021. Entonces estamos creando un vector con diferentes fechas para el primero de cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021. Sin entrar en detalles, crossing también lo vimos, si no me equivoco, en nuestro primer truco del gimnasio. Le decimos que que haga todas las combinatorias entre 2020 y 2021, los 2 años, los meses 01 al 12 y el primer día. Entonces, eso va a generar 3 columnas con todas las combinatorias, juntamos todas las columnas en una sola columna que se llama fecha, y el verbo pool, este verbo pool viene de dplyr, lo que hace es convertir una columna de data frame a formato vector, que es lo que necesitamos. Entonces, no me voy a detener en esto hoy, confíen en mí, por favor, pero redacten el código para generar su vector con las fechas que vamos a utilizar como los dientes del eje X. Ya no cabe el Regest. Ahí está. Entonces ahí están los que todavía estaban en el Regest 3. Permítanme. Ahí cabe. Y ahorita vamos en generar el vector con los dientes o las muescas para las fechas que queremos en el eje X. ¿Dudas sobre el crossing? Revisen. Si no me equivoco, es el primer video que hicimos. Entonces está en la primera clase de febrero, el 7 de febrero.
y ahí se explica qué es el crossing, por qué necesitamos el unite. Y lo único nuevo de hoy es el pool, pero bueno, el pool es extraer una columna y pasarla como vector. Y bueno, desde ahí ya se imaginarán que ese vector es para decirle al eje X, aquí están tus breaks. Ponme las marcas en el primer día de cada uno de estos meses, del 2020 al 2021. ¿Qué es lo que vamos a hacer, si no me equivoco, para el último Riches? Y este es interesante. En este sí me voy a detener un poco. Ya que tienen construido su vector de fechas donde quieren las marcas en el eje X, lo único que hay que hacer es crear el Ridges 4, que es lo mismo que el Ridges 3, más, y vamos a operar sobre el eje X. Y entonces vamos a decirle que es Scale X Date. Hasta ahora habíamos utilizado Scale X continuos, Scale X discretos, pero justamente por eso nos aventamos toda la faena de transformar los datos de la columna fecha a formato date, para que fueran compatibles con esta capa, Scale X Date. Y es que Scale X Date tiene muchas funciones que van a permitir transformar los datos de manera sencilla. Punto 1 en el Scale X. ¿Recuerdan que les comentaba? Ya lo cerré. ¿Recuerdan que les comentaba? Hasta este punto, en nuestro último Ridges, tiene estos espacios grises horribles. Y es decir, por default en R, los gráficos no empiezan pegados a los ejes, que en este caso quisiéramos que los ridges empezaran aquí, luego en Zacatecas, y el eje se recorriera para allá, y también quitar eso. Ustedes pueden controlar esos paddings o espacios de cualquier eje con esta instrucción, expand, con el argumento expand. Y expand lo que pide es un vector con dos valores, y los valores lo que te dicen es qué tanto quieres dejar de espacio aquí y aquí, cuando se trata del eje X. Si fuese del eje Y, se refiere a abajo y arriba. En este caso queremos 0, son unidades arbitrarias. Pueden jugar con ellas, pero véanlo ahorita como unidades arbitrarias. Queremos 0 espacio a la izquierda y 0 espacio a la derecha. Con eso va a quitar esos espacios, ¿ok? Coma, siguiente argumento de ScaleXDate, breaks. ¿Dónde quieres los dientes de tu escala? Bueno, pues lo quiero en lo que guardé en mi vector, que son, recuerden, todos los primeros de cada mes del 20, 20 y 21. Pero para que lo entienda bien, le tenemos que también hacer la transformación. Eso que guardamos, asDate y el vector. El vector, nuevamente les recuerdo, se ve así. Es eso que tengo abajo. Entonces ya está ordenado como una fecha. R lo entiende sin mayor complejidad, siempre y cuando le pongas as.date. Y por último, esto yo no lo sabía, lo aprendí ahora preparando el curso, y es una belleza. Sí te voy a poner ahí las marcas de los dientes, pero vean realmente cómo venía el vector. En el eje nos pondría 2021-12-1. Eso no es muy humano de ver, que digamos. Resulta que ScaleXDate tiene un argumento que es date-labels, y es cómo quieres que te transforme tus fechas para mostrarlas. ¿Cómo quieres que te etiquete esas fechas? Y podemos decirle, queremos, esto es el mes resumido en 3 letras nada más, porcentaje B. Nuevamente tiene que ver con la forma en la que se entienden las fechas. Porcentaje B. El mes en 3 letras, un espacio en blanco y luego los 2 últimos dígitos del año. Y esto es una belleza. Realmente esta rueda la reinventé como 3 veces antes de sentarme a leer y ver que ya existía esto. Entonces, ejecuten su Ridges 4, si ya tienen su vector de dientes, ejecuten su Ridges 4, invoquen su Ridges 4, y estas marcas son para el primero de cada uno de estos meses, pero solo nos muestra que esto es junio 20, julio 20, agosto 20, septiembre 20, etc. Si modifican, por ejemplo, esta Y minúscula por Y mayúscula, esa Y mayúscula significa los 4 dígitos del año. Junio 2020, enero 2021. ¿Ok? Y ese es todo el secreto de esos místicos símbolos de porcentaje y B, Y, D, M. ¿Okay? La tabla completa nuevamente está en el link que les pasé hace rato. Pero bueno, entonces vamos a terminar el ejercicio de hoy con nuestro Ridges 4. Redacten, porfa, el código que tienen en pantalla, que estoy señalando para el Ridges 4, ejecútenlo y me ponen en el chat la palabra ya si obtuvieron su joyplot final.
La última parte, que ya no nos vamos a detener mucho ahí, pero se los voy a dejar en pantalla y seguramente ustedes ya lo saben completar, es guardar el plot. Y bueno, para eso utilizamos el ggsafe. Ahí lo tienen en pantalla. No vamos a detenernos más allá. Ok, entonces, pues damos por terminada la sesión de hoy. Gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana vamos a hacer spider plots, que son estos gráficos como de estrellitas, como de rines de coche. Entonces, nos vemos. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R. O dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.